Hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Gracias por darme la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través de este medio para compartir la clase de este domingo, hermanos. Efesios, continuamos en el capítulo número 1. Dios les bendiga, hermanos, espero de corazón que cada uno de ustedes se encuentre bien. Gracias por tomarse el tiempo para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. El propósito, hermanos, de esta clase pues es que podamos nosotros avanzar en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ya que no podemos todavía estar reunidos en el edificio, pero sí podemos, hermanos, continuar el estudio de la palabra de nuestro Dios a través de este medio. Espero que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno, su lápiz, si está tomando notas, o apunte directamente en su Biblia, porque, hermanos, entre más conocimiento tengamos, hermanos, de la palabra de Dios, somos más responsables, hermanos, de las cosas que debemos hacer como cristianos en nuestra vida. El domingo pasado, hermanos, hablábamos de los capítulos, de los versículos del 14, ahí fue donde finalizamos, hermanos, el estudio, y nos hablaba, hermanos, el apóstol Pablo en esta carta de Efesios, hablando acerca del Espíritu de Dios, hermanos, que pues bueno, viene y hace una obra en nosotros como cristianos, y se nos ha dado, hermanos, como una garantía, las arras del Espíritu, para hasta que lleguemos nosotros, hermanos, a adquirir la herencia que se nos ha prometido a través de Jesucristo, pues nosotros podamos tener la garantía, la seguridad de que vamos a alcanzar, hermanos, esa herencia que Dios nos ha prometido. En esta ocasión, hermanos, estaremos continuando del versículo número 15 en adelante, y espero que podamos comprender el mensaje. Le pido a Dios que me dé las palabras necesarias para poder transmitírselas a ustedes. Dice el verso número 15 de Efesios 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense, hermanos, pareciera ser que es un versículo muy simple, que no tiene mayor contenido, pero dice el apóstol Pablo, después de hablarnos del Espíritu Santo, de que es una garantía para nosotros, dice: por esta causa también yo, y tengo ahí unas palabras subrayadas, una frase, habiendo oído. ¿En dónde se encontraba el apóstol Pablo, hermanos? Sí, el apóstol Pablo, hermanos, estaba escribiendo desde la prisión. El apóstol Pablo no podía estar con los hermanos en Éfeso en ese momento, pero Pablo había oído, hermanos, de la fe de ellos en el Señor Jesucristo. Y hermanos, es hermoso, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esto. Cuando Pablo escuchó de la fe y del amor de los efesios, de los hermanos de Éfeso, no pudo hacer otra cosa más que dar gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Eso se debía, hermanos, a que su fe y su amor eran evidencia de su participación en esta gran obra de Dios, hermanos. Y fíjense, hermanos, pues lo que les comentaba hace un momento, recordemos el contexto. Pablo no está escribiendo sí con libertad de palabras, pero no con libertad física. Pablo está preso, recordemos el contexto. Pablo está preso en la prisión y solamente podía escuchar las noticias de la hermandad a través de sus colaboradores que lo iban a visitar a prisión, que le llevaban las cosas necesarias, hermanos, para que él pudiera estar pues digamos bien dentro de la prisión, y que él pudiera cumplir el tiempo de condena para esperar su juicio. Ahora, hermanos, esto es bien importante. Pablo dio gracias no por su amor para con Dios, fíjese bien, sino por su amor para con todos los santos. Y esto, hermanos, es algo que un gran ejemplo para nosotros, porque dice Pablo: yo he escuchado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesucristo, y eso es muy bueno, hermanos, que nuestra confianza siempre esté basada en el Señor Jesucristo, en su palabra. Desde que aquella transfiguración, hermanos, que recibieron los apóstoles, y Dios, esa voz del cielo, les dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y dice: a él oíd. De ahí en adelante, hermanos, nosotros estamos para escuchar ahora las palabras del Señor Jesucristo, que es lo mismo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas y de muchas maneras, ahora en esos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, hermanos, nosotros estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, y la fe, hermanos, viene por el oír, como lo dice el mismo apóstol Pablo ahí en Romanos. Pero, hermanos, y dice el apóstol Pablo, no solamente escucho de su fe, no solamente escucho de que ustedes tienen confianza en el Señor Jesucristo y en su palabra, también he escuchado, hermanos, de su amor para con los santos. No es el amor para con Dios, sino el amor para con los santos, el amor para con la hermandad. Y eso es algo muy hermoso y es un ejemplo para nosotros, hermanos. En este mismo pasaje, hermanos, en verso 15, hay unos pasajes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Hermanos, hay que amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros, pero con ese corazón, hermanos, sincero, con ese amor, hermanos, de servicio. El Señor Jesucristo, hermanos, lo escribe Juan acerca del Señor Jesucristo en el capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, tenemos el mejor ejemplo, el ejemplo del Maestro. Porque dice aquí Juan, el Señor y el Maestro ha lavado los pies de sus discípulos, hermanos, nos ha dejado el ejemplo. Y a veces es difícil, hermanos, prestar el servicio para la hermandad cuando los hermanos no se dejan ayudar, o muchas veces cuando nosotros vamos ya con la mentalidad, hermanos, de que el hermano es pues difícil de tratar, o la hermana es difícil de tratar, que tiene su carácter. Vamos con la mentalidad, hermanos, de prestar un servicio como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. El ejemplo que tenemos aquí del Señor Jesucristo lavando los pies de los apóstoles, hermanos, era el trabajo que hacía el criado de más bajo rango, el esclavo de más bajo rango. Y Cristo, hermanos, vino a humillarse, vino a ser servidor nuestro, entregando su vida en rescate por muchos. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer? Amarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos que tenemos aquí cerca, que los podemos ver, que podemos prestarles algún servicio. Porque si no los amamos a ellos, hermanos, dice aquí Juan, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Y podemos decir, amo a Dios, pero fíjese lo que dice aquí Pablo en Efesios 1:15. Dice, ha oído del amor para con todos los santos, no del amor que tenían para con Dios, sino del amor que tenían para la hermandad. Y es precisamente el concepto que maneja Juan, hablando acerca del amor en el capítulo 13, en los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, pasaje muy conocido, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjense la importancia, hermanos, del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Hermanos, si tuviéramos el amor que tuvo la iglesia del primer siglo, que mostraron los hermanos de Éfeso entre ellos mismos, amando a la hermandad, amando a los santos, la iglesia fuera otra, hermanos. Y esto, hermanos, va para todos nosotros. Son palabras, hermanos, que tenemos que poner en práctica. Cosas, mandamientos, hermanos, que tenemos que llevar a la obra. Y no son mandamientos gravosos, hermanos. Sí, es verdad, el servicio, el amor al prójimo es cansado, es dedicar tiempo, sí. Es desprendernos de tiempo, desprendernos de bienes, desprendernos, hermanos, de cosas. Pero es por el servicio que hacemos, hermanos, para la obra de Dios aquí en la tierra, prestando el servicio, el amor para los hermanos. Dice el siguiente versículo, hermanos, el verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está manejando, hermanos, el concepto que escribió para los hermanos en Tesalónica. En el capítulo 5, en el verso 17, dice, orad sin cesar. De ahí en adelante, hermanos, de esos versículos, del 15 en adelante, Pablo está, hermanos, haciendo esta oración para que los hermanos de Éfeso puedan tener todo lo necesario. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, no ceso de orar por ustedes, dando gracias porque escucho la fe que hay en ustedes, porque escucho el amor que tienen por la hermandad. Dice, y hago memoria de ustedes en mis oraciones. Que, hermanos,
El apóstol Pablo no solamente oraba por los hermanos de Éfeso. Fíjese lo que dice Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu desde el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, hermanos. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Dios me es testigo, pone a Dios de testigo. Y dice, lo sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo Jesucristo. Y si hago oraciones por todos ustedes, hermanos, sin cesar, siempre los traigo a mi mente. Entonces aquí Pablo, cuando nos dice en Tesalonicenses, orad sin cesar, Pablo, como escribe para los Efesios, no ceso de dar gracias por ustedes, y los trae a su mente. Y también trae a su mente a los hermanos que están en Roma, pero no son los únicos. A los tesalonicenses también. En el 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo dice, también oro por los de Tesalónica, así como oro por los que están en Roma, y oro también por los que están en Éfeso, y también voy a orar por Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Piensen ustedes, hermanos, las oraciones que el apóstol Pablo hacía, recordando a todos los hermanos de todos los lugares donde había viajado. Es una hermosa experiencia, hermanos. Es una hermosa invitación para nosotros orar por nuestros hermanos, no solo por mi esposa, por mis hijos, no solamente orar por mi esposo, no solamente orar por la comida. Orar por los hermanos que están batallando por cuestiones de salud, que están batallando por cuestiones económicas, que están batallando por cuestiones espirituales, que están pasando por pruebas, hermanos, y el desánimo está en la vida de los hermanos. Tenemos que orar, hermanos, no dejemos de orar. Muchos necesitamos que oren por nosotros, hermanos. Hay una lucha tremenda, hermanos, en todos nosotros como cristianos. Y si el diablo, hermanos, logra destruir congregaciones, logra destruir cristianos, hermanos, va a ser un tropezadero de hermanos. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, hermanos, porque escucho la fe que hay en ustedes, porque escucho el amor que tienen para la misma hermandad. Ahora, hermanos, el ejemplo de orar sin cesar nos hace más grande la lista de hermanos, de hermanas por los cuales orar, por las necesidades que hay, hermanos. Pero también, hermanos, continúa Pablo en el verso número 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo, hermanos, rogaba al Padre como el ejemplo que tenemos de oración. Orar al Padre, hermanos, no al Señor Jesucristo. La oración es al Padre a través de Cristo. Cristo, hermanos, es el que se encarga de mediar esa oración. Es el mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo, hermanos, intercede por nosotros también en esa oración. Cuando a veces no acomodamos nuestro pensamiento, nuestra vida espiritual, y a veces hacemos una oración que para nosotros a veces no tuviera sentido, hermanos, y el Espíritu acomoda lo espiritual, hermanos, para llevarlo a la presencia de Dios, para pedir como nos conviene. Dice Santiago, hermanos, que muchas veces pedimos para gastar en nuestros deleites y pedimos mal, pero Dios, hermanos, tiene ese plan estructurado, que la oración es a Él, es al Padre, a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo también intercede, hermanos, por nosotros. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe centrarse en este propósito: conocer a Dios como Él es en verdad, no como lo revela su palabra, y corregir nuestras ideas falsas e idólatras de quién es Dios. Aquí Pablo, hermanos, lo que estaba pidiendo era de que nosotros, hermanos, tuviéramos el conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Es importante para nosotros, hermanos, tener un conocimiento y una comprensión precisas de quiénes somos delante de Dios. Sin embargo, es mucho más importante y mucho más beneficioso para nosotros, hermanos, para conocer y comprender quién es Dios. Cuando nosotros conozcamos, hermanos, la voluntad de Dios, como dice Pablo ahí en Romanos 12, agradable y perfecta, vamos a poder entender, hermanos, que aunque estemos pasando adversidades, aunque estemos cansados, aunque estemos desanimados, hermanos, Dios nos está perfeccionando, Dios está trabajando en nosotros.
Y cuanto más grande sea el conocimiento de la voluntad de Dios, mejor vamos a comprender las cosas que estamos enfrentando. Así que, hermanos, el conocimiento es algo bien importante, porque no podemos actuar, no podemos obrar si no tenemos el conocimiento. Tal vez le estamos ofreciendo a Dios, a los hermanos, algo que Dios no nos está pidiendo. Y cuando nosotros avanzamos en el conocimiento de Dios, hermanos, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo escribió en Efesios, hermanos, acerca de el conocimiento que nosotros debemos de tener. En el capítulo 4, en el verso 13, Pablo escribió: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito del apóstol Pablo para los hermanos de Éfeso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Pablo mismo lo va a mencionar, lo mencionó en los versos que ya vimos las semanas pasadas. En el capítulo 1, versículo 8 y 9 dice que hizo sobreabundar para con nosotros, que hizo sobreabundar en nuestra vida Dios toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, ahora conocemos la palabra de Dios. Ahora ya no somos ignorantes de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el conocimiento que Dios pide es un conocimiento específico de la voluntad de nuestro Dios. Fíjense, quiero compartir con ustedes estas líneas que aparecen aquí en pantalla. La palabra conocimiento en Efesios 1:17 y como lo menciona también Pablo en Colosenses 1:10, ya vimos por ahí en estudios pasados Colosenses, proviene de la palabra griega epignosis, la cual quiere decir un conocimiento mayor y más completo. Ese es el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él. El sustantivo griego que significa conocimiento es la palabra gnosis, y en esos textos se añade el prefijo epi, que indica una mayor participación con el objeto de conocimiento, y un conocimiento que tiene una poderosa influencia en el conocedor. Hermanos, si nosotros dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, penetre hasta lo más profundo de nosotros y retenemos ese conocimiento, hermanos, las obras que nosotros podamos hacer a nuestros hermanos, mostrando amor hacia los santos, hermanos, va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hacemos cosas que Dios no nos está mandando y las hacemos en ignorancia. Y precisamente, hermanos, el siguiente verso, que es el verso número 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios, a través de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, hermanos, así como el Evangelio estaba oculto, era algo que estaba en misterio, Dios nos lo ha revelado. Ahora los ojos, hermanos, de nuestro entendimiento han sido abiertos, que es precisamente lo que Pablo escribe en Corintios acerca de aquellos que todavía no conocen a Dios. Dice en 2 Corintios 4, en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, ponga atención, la palabra Dios es con D minúscula, no se refiere a nuestro Dios, a Jehová Todopoderoso, se refiere a Satanás. Por eso dice aquí: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen en Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, una vez que nosotros conocemos ahora la luz del Evangelio, conocemos la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, podemos entender, hermanos, que Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Nos ha dado, hermanos, todo su conocimiento, ese conocimiento profundo, para que todo lo que nosotros actuemos o hablemos sea de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra alumbrando, hermanos, está en contraste con lo que los efesios, lo que habían hecho los efesios antes de su conversión. Habían tenido el entendimiento entenebrecido, de acuerdo a lo que dice el capítulo 4, verso 18, y en otro tiempo estaban en tinieblas. Sin embargo, hermanos, después de convertirse ahora en santos y fieles en Cristo, eran luz en el Señor,
y debían andar como hijos de luz. Lo que Pablo escribe en el capítulo 5, en el verso número 8, que es lo que les voy a mostrar aquí a continuación. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice Pablo: ahora, hermanos, ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Ya no está Satanás, hermanos, cegando los ojos de nuestro entendimiento. Ahora ya nos resplandece, hermanos, la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, hermanos. Pero antes, hermanos, en nuestra vida, antes de creer en Jesucristo, antes de entender el Evangelio, estábamos como los efesios al inicio, cegados, hermanos. Teníamos el entendimiento entenebrecido. Estábamos ajenos de la voluntad de Dios por ignorancia, por no crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice Pablo en Efesios 5, en el verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y dice: andad como hijos de luz. Cuando nosotros, hermanos, en nuestra vida como cristianos andamos como hijos de luz, vamos a ser capaces, hermanos, de tener toda la fe necesaria y de poder amar a nuestros hermanos, aun aquellos que son difíciles de amar. Pablo dijo: no ceso de dar gracias por ustedes cuando yo escucho de la fe y del amor que hay entre ustedes para la misma hermandad. Hermanos, cuando nosotros entendemos esta parte de que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y ya no estamos en tinieblas, hermanos, y ahora estamos en luz, ahora vamos a saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Ese mismo pasaje, hermanos, el verso 18, dice Pablo ahí en Efesios 2:1 y en el 2:12, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿De qué manera? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, ahora nosotros sabemos cuál es nuestra esperanza, a la cual Él nos ha llamado. Ya no estamos en esa condición, hermanos. Ahora estamos en vida, ahora estamos en luz. Ya no estamos muertos cuando estábamos en delitos y pecados. Era la condición de los hermanos en Éfeso y es también la condición nuestra. En aquel tiempo, hermano, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero dice Pablo ahora en este verso 18: Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos llamó. Ahora, hermanos, sabemos que tenemos una esperanza y que tenemos a Dios y que sí nos encontramos en este mundo, pero los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos. Por eso, hermanos, dice Pablo en el 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo que vimos la semana pasada en el 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, ahora tenemos unas grandes riquezas de la gloria de Dios que vamos a recibir, hermanos, con la herencia que se nos va a entregar. Y de esa herencia Pablo ha venido hablando, hermanos, para los hermanos de Éfeso, porque quiere que tengan bien en mente, que Dios los ha hecho sus hijos, que Dios, hermanos, nos ha hecho sus hijos, que nos ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos nosotros, hermanos, saber cuál es la esperanza que hay en nuestra vida. Y también, hermanos, saber cuál es la herencia que vamos a tener si permanecemos fieles, con los ojos abiertos, si permanecemos, hermanos, fieles a su palabra. Es un gran mensaje, hermanos, sin duda alguna, el que Pablo presenta para los hermanos en Éfeso. Y espero, hermanos, que esta clase sea de ayuda en nuestra vida espiritual y que Dios nos dé la oportunidad de poder aprender juntos, hermanos. Les agradezco su tiempo, su atención y pues que Dios les bendiga, hermanos. Y si Dios nos da la oportunidad, la próxima semana estaré compartiendo la continuación de este capítulo número 1, de los versículos 19 en adelante. Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.